Llegué temprano cuando... Buenas noches. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pedimos a la Virgen, ayuda de descanso, de la sabiduría, y que nos ayude a la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santos Apóstoles Pedro y Pablo, Ruega por nosotros. no me acuerdo dónde, ¿alguien se acuerda hasta dónde llegamos? ¿Eh? Discurso de Pedro, ahí está. Porque, a ver, estábamos viendo, yo lo mandé, son 3 PowerPoint para los 4 encuentros. La vida de la primitiva iglesia de Jerusalén del 3 al 5. Creo que hemos llegado al 4. Puede ser. Entonces, esto lo vimos, la curación, lo vimos, el templo de la hermosa, sobre todo el primer discurso de Pedro a partir de la curación del paralítico, ahí en la puerta de la hermosa. Después el discurso del pórtico de Salomón, ¿esto lo vimos? Ahí estaba, el pórtico de Salomón, ¿se acuerdan que ese pasillo con columnas que estaba al costado del templo? Bueno, y después de eso, la fuerza de la fe, el plan de Dios, los elementos del querismo lo vimos, que terminaban siempre con el arrepentimiento, ¿se acuerdan de la conversión? Bien, esto estaba. Ajá. Entonces, ahora nos toca el arresto de los apóstoles, ¿y lo vimos? No, esa parte no. Entonces arrancamos el capítulo, unos 4 o 5, no importa, vamos a ir. La idea es que después cada uno de ustedes en su casa pueda agarrar y leer y con el padre algún comentario. Lo quise poner todo con letras chiquititas, pero bueno. Dice, mientras los apóstoles hablaban al pueblo, estamos en el pórtico de Salomón, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos, cumplida en la persona de Jesús. Esta es como una síntesis, ¿no?, del querigma. Detuvieron los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe y hacia el número de los creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5.000. Pero sin contar mujeres y niños, un poco el machismo en la época, pero bueno, o sea, los hombres fue creciendo, ¿se acuerdan que eran después como 1.000, después 3.000? Y ahora la comunidad va creciendo fruto de la acción del Espíritu Santo y la predicación de los apóstoles. Bien, al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de la familia de los sumos sacerdotes. Hago un paréntesis. Israel en esta época no tenía poder político, tenía poder religioso nomás. Por eso tan fuerte es el poder del sumo sacerdote. O sea, políticamente o civilmente estaban dependiendo de los romanos. Por eso la pasión de Cristo tiene que ir a Pilato, porque Ius Gladius, el derecho a la espada, no le estaba permitido, no podían condenar a muerte. Sí podían hacer los juicios propios aplicando la ley. Entonces por eso interviene un poco la autoridad judía, digamos. Sigue siendo una controversia dentro del judaísmo. Y la pregunta era esa, ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron esto? Acuérdense lo del nombre, ¿no? Que Pedro había terminado todo el que invoque el nombre del Señor, que ahora es Jesús, no es Yahvé, se salvará. Entonces siempre es el nombre, o sea, que es la persona, con el poder de quién. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, detalle,
dijo: jefes del pueblo, ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos un enfermo y cómo fue curado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel. O sea, el gran anuncio: este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y Dios resucitó entre los muertos. Y siempre con ese tema, siempre se aplica el Salmo. ¿Vieron la piedra que rechazaron los constructores? Pasó a ser la piedra muerta. Es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular. Necesitan el Salmo. Porque no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación, porque está conectado, ¿no? Los miembros, una cosa interesante, es que los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad, la firmeza es con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Ahí está un poquito la acción del Espíritu Santo, ¿no? Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido curado estaba de pie al lado de ellos. Así que en latín se dice: contra factum non vale illacio. Contra los hechos no sirve la argumentación. Si estaba parado ahí y ya estaba acostado, no se puede hacer, ¿no? Entonces le ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar: ¿qué hacemos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente que es notorio a todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de en adelante no hablen más de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan le respondieron: juzguen si está bien en los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. No podemos obedecer a los hombres, a Dios antes. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído, el testimonio. El que va a ellos son testigos y no pueden callar. Lo volvieron a amenazar, lo dejaron en libertad, pero no sabían cómo castigarlos por miedo al pueblo que alababa a Dios, al ver lo que les sucedió. El hombre milagrosamente curado tenía más de 40 años. Una vez en libertad, los apóstoles regresaron donde estaban sus hermanos, le contaron todo lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos, ¿no? O sea, y después sigue. Bueno, un poquito resumen, ¿no? Pero, ¿qué es lo principal? Fíjese que los apóstoles siguen predicando, el Espíritu Santo sigue actuando y la iglesia sigue creciendo en número, 5.000, ¿no? La expansión. Pedro hace un discurso y el tema central es con qué poder o el nombre de quién hicieron ustedes. O sea, lo que ellos anunciaban en el nombre de Jesús, ¿no? Y bueno, por eso es la confesión. Delante de todos ustedes sepan que ese es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron y que Dios lo resucitó. Ese es el anuncio, ¿no? Todo brota del misterio pascual, ¿no? Y otra vez, no existe bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos alcanzar la salvación. Siempre va predicando lo mismo, ¿no? Y después ya comienza la persecución. Ahora vamos a ver que se pone cada vez más cruenta, para terminar ahora el capítulo 7 con el martirio de Esteban, primer mártir, ¿no? O sea que cada vez hay más rechazo y oposición, pero en vez de esconderse como antes del Pentecostés, ahora está lleno de valentía y no podemos callar lo que hemos visto y oído, ¿no? O sea, la fuerza del testimonio. Y la misma comunidad entonces reza justamente para pedir que Dios los proteja y les permita la libertad de seguir predicando, ¿no? Todos levantaron la voz, oraron a Dios unánimemente y está esta una de las primeras oraciones. Fíjense: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por medio del Espíritu Santo pusiste estas palabras en labios de nuestro padre David, tu servidor, cita el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos hacen vanos proyectos? Los reyes de la tierra se rebelaron y los príncipes se aliaron contra el Señor y contra su ungido. Siempre lo que decía, la Escritura es la clave, la llave para interpretar lo que sucede. Están siendo perseguidos y bueno, la Escritura estaba que se iban a levantar los príncipes, los poderosos contra el Señor y su ungido. Bueno, realmente se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato, los poderosos, los reyes y las autoridades,
con las naciones paganas y con el pueblo de Israel contra su santo servidor Jesús, a quien tú has ungido. ¿Ves? Ven que está completo. A él cumplieron todo lo que su poder y su gloria le determinaron de mano. Ven en la Escritura el sentido de la persecución. Pero eso no lo frena. Ahora, Señor, mira sus amenazas y permite a tus servidores anunciar tu palabra con toda libertad. El término griego es parecía, que a veces se usa, ¿no? Parecía es que está a cara descubierta, que lo dice con valentía, te lo dice en la cara, no el que está así escondiéndose, sino la parecía es la valentía de decir las cosas. Entonces lo que están pidiendo, libertad un poquito flojo, es más bien con coraje, digamos, a cara descubierta, no importa lo que piensen los demás, yo tengo que predicar, ¿no? Entonces piden eso, piden anunciar la palabra con parecía, con valentía, algunos traducen valentía también, va en esa línea. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos, todos quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaban, fíjate, decididamente, la misma palabra la traduce distinta. Parecía la palabra de Dios. Piden esa gracia y el Espíritu Santo se la da. Es como el temblor y todo, es como un mini Pentecostés. Nos vuelve, como fíjense, unidos, unánimes en oración, como el Pentecostés, ante una situación de persecución, reclaman la fuerza de Dios, y viene el Espíritu Santo y reciben esa parecía, esa valentía para predicar el Evangelio, ¿no? Más allá de las persecuciones. Recién empiezan, van a ver. Bien. ¿Qué hay acá? Es lo que decía recién, ¿no? En la oración se da el discernimiento de la realidad a la luz de la palabra. Ese es el Salmo 2, ¿no? Entonces, el Salmo habla de reyes y príncipes, y para ellos son Herodes y Poncio Pilato. Entonces, y que se alían contra el pueblo de Israel, todos se confabulan contra Jesús, ¿no? Y lo que pide, esto me hace acordar, es interesante, y en parte actual también. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos persiguen, cuando nos insultan? Nunca se devuelve el insulto, ¿no? San Ignacio de Antioquía, que murió también mártir a comienzos del siglo II, decía: cuando la iglesia es perseguida, lo que necesita es grandeza de alma. Si caemos en el chiquitán y nos ponemos al mismo nivel, no es de eso. Entonces lo que piden es, nos persiguen, bueno, que el miedo no nos gane y nos encierra, sino que tengamos la valentía para anunciar la palabra, independientemente de las consecuencias que pueda haber. O sea, no se defienden y se va a las armas, igual que cuando, ¿te acuerdan? Fueron a arrestarlo a Jesús y Pedro le cortó. Guarda la espada, el que hierro mata, hierro muere. Nunca la violencia es camino cristiano, ¿no? Por eso, ante la persecución se pide que no nos dé miedo, que tengamos la valentía de seguir predicando. Bien. Entonces, vimos el testimonio de Pedro y Juan y los efectos, y ahora nos toca ver, todavía todo esto, el discurso es todo efecto de la curación. Ahora está interesante porque hay en esta parte, los Hechos de los Apóstoles, nos va a mostrar las dos caras de la comunidad. ¿Se acuerdan? Yo decía que bueno, que a veces parece una comunidad ideal, pero en cierto modo nos está dando un ideal de comunidad. El ideal nunca se alcanza, y tiene que, pedagógicamente, el ideal tiene que estar ahí, ¿no? Si lo pongo demasiado lejos, nunca lo voy a alcanzar, no sirve. Si lo pongo demasiado chato, soy mediocre. El ideal está ahí. Tengo que ponerme el ideal siempre a una altura que me sea una motivación, ¿no? Para poder alcanzarlo. Pero bueno, es el ideal. Entonces acá hay un pequeño baño de realidad y nos hace ver que en la iglesia también había, en todas partes se cuecen habas, ¿no? Un día le pregunté a un padre carmelita, era señorita, era joven, adolescente, y me iba a confesar a la carmelita. Digo, ¿qué se va a confesar a la monja? Digo, ¿qué se confiesa? Ah, querido, dice, hay de todo en la viña del Señor, menos uva. Vamos a ver que acá también aparece. Es una anécdota. Hay dos, esta y la de Simón el Mago, que decía así. Aparecen dos ejemplos de que, bueno,
hay libertad y la libertad hace que alguna gente haga las cosas mal. Y después ya la oposición se vuelve más oficial. O sea, ya cada vez que está llevando más, si uno ha visto todo el libro de los Hechos, la ruptura entonces entre el judaísmo y el cristianismo. Por eso que iban al templo, participaban, y ahora ya no pueden ir al templo porque son perseguidos. O sea, se va provocando esa ruptura y el cristianismo va saliendo. Todavía falta cuando llegan a Samaria que le dan el nombre de cristiano, etc. Entonces todavía estamos con eso, ¿no? Bien. Entonces ahora nos toca ver estas dos cositas. Vamos a ver. Bien. Positivos. Al principio y al final hay sumarios, vieron esos resúmenes que le dije, ya vimos uno con los 4 elementos, acá hay uno que se resalta a otros 2, ya lo vimos, pero lo repite porque va machacando. Por eso el ideal de comunidad, que no son los elementos esenciales de la comunidad, ¿no? Pregunto cuáles son, no sabemos. Y después entre medio de estos dos bloques está ahí Zafira y Ananías y Asen. Bueno, que no es muy claro, pero no importa. Otra vez, este otro sumario. Vamos a ver el capítulo 2, ¿se acuerdan? Ahora hay otro sumario. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. El padre Rivas, que estudió en griego esta expresión, es la expresión de la amistad. Tener un solo corazón y una sola alma es la expresión con lo que los griegos definían la amistad. O sea, había realmente una verdadera comunión, de un solo corazón, una sola alma, ¿no? Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Los apóstoles daban testimonio con mucho poder de la resurrección de Jesús y gozaban de gran estima. Ninguno padecía necesidad porque todos los que poseían tierra o casa las vendían y ponían el dinero a disposición de los apóstoles para que se distribuyeran a cada uno según las necesidades, ¿no? Uno piensa, esto es comunismo. Koinos, pues digo, esto se vive en la vida religiosa, de modo estricto. O sea, que entre una congregación masculina o femenina no tiene bienes privados, como que tiene lo necesario para vivir. O sea, el ideal cristiano, pero insisto esto, es voluntario. Ahora para entender por qué está mal lo que hicieron Ananías y Zafira, ¿no? Ellos voluntariamente vivían, digamos, con las cosas en común. Lo importante es que a nadie, o sea, les tenía necesidad. O sea, que se compartía y nadie tenía necesidad, ¿no? Y introduce a Bernabé, que después va a ser protagonista en Antioquía, ¿no? Así José, llamado por los apóstoles Bernabé, que quiere decir hijo del consuelo, en hebreo está la raíz del verbo que es consolar. Un levita nacido en Chipre, es un dato importante después, no va anticipando, que poseía un campo, lo vendió y lo puso en dinero de disposición de los apóstoles. Después va a ser el compañero de misión de Pablo, Bernabé, ¿no? Ya aparece acá. ¿Ves que, digamos, la gente voluntariamente vivía en comunidad y compartía los bienes? Nada que ver con lo que la sociedad actual. Pero hoy sería muy complicado esto, pero bueno, en aquella época no era tanto. Bien. Entonces, como decía, en 3 sumarios nos van diciendo, nos falta el otro, que está al final de la sección. ¿Se acuerdan? Un rasgo esencial en la iglesia. Se reunían para la enseñanza de los apóstoles, de la didaje, la vida en común, coinonía, que implicaba esta comunión de bienes, fracción del pan, que era el nombre que se le daba en aquella época a la misa, a la Eucaristía, y la oración, los 4 elementos de la comunidad, ¿no? En esto se resalta sobre todo el tema de la enseñanza de los apóstoles y el tema de la comunión de vida o comunidad de bienes. Es lo que resalta este sumario, ¿no? El padre Arriba justamente dice eso. El autor del libro de los Hechos, para presentar la forma de vida de la primera comunidad, recurrió a una fórmula con que los griegos describían la amistad. ¿Ves? Un solo corazón, un solo hombre. Esta afirmación de que todos tenían los bienes en común forma una sola frase con otra que también se refería a la amistad y que dice: la multitud de los fieles tiene un solo corazón en su alma. Había una comunión de corazón y eso llevaba a una comunión de bienes. En ese orden. El comunismo al revés, la comunión de bienes pero de corazón. Entonces acá es distinto. O sea, no es una negación del principio de propiedad privada, sino una decisión voluntaria
de algunas personas que ponen las cosas en común. Esto Cáritas trata de vivirlo, o sea, de que la comunidad se preocupe que a nadie le falte el necesario para vivir, ¿no? Ese es el sentido. Después pasa que Cáritas ya agarró una dimensión social que trasciende la comunidad cristiana. Pero originalmente Cáritas siempre era inspirado en esto. O sea, que ningún miembro de la comunidad le falte el necesario para vivir. Eso se trata. Pablo en las cartas va a decir algo parecido también. Dice, no falta que uno tenga necesidad por dar, sino que ninguno tenga necesidad. Pero esto no es extrapolable. Me voy por la rama, ya parezco Tarzán, pero bueno. Si no, un mono, pero bueno, prefiero Tarzán. No, pues se discutió esto, si esto es extrapolable para un sistema económico social. El Papa, pueden leer el comentario que hace el Papa Benedicto XVI en Jesús de Nazaret cuando comenta el Sermón de la Montaña. En Alemania se discutió mucho. Y el Papa dice que el Evangelio da principios generales o actitudes, y la economía se rige después por leyes o cosas concretas. Entonces, el Evangelio te da la actitud de compartir, pero no puedes fundar. Esto se hace en una congregación, bueno, es un grupo de gente que voluntariamente, pero no puedo extrapolarlo a una sociedad, ¿no? Si toda la sociedad fuera cristiana, como pasó más o menos en la cristiandad, más o menos se vivía esto, más o menos. Pero después, digamos, no es extrapolable, pero sí para que una comunidad viva la comunión, digamos, de fe. Pero bueno, tenemos que ser un corazón, una sola alma, y entonces se da casi espontáneamente la comunión. Bien, es una comunión afectiva que se expresa efectivamente. Bien, ¿no? De eso se trata. Bueno, después habla de la valentía, ¿no? Que los apóstoles predicaban con valentía la resurrección del Señor, ¿no? Y entonces, y esto generaba vida. Por eso la predicación apostólica es la que va haciendo que se vaya creciendo y uniendo la comunidad, ¿no? Hay como un causa-efecto, ¿no? Como vimos antes con la cantidad también. Y después, ninguno pasaba necesidad, y el rol de los apóstoles es la distribución de los bienes. Retengan esto también. El rol de los apóstoles es la distribución de los bienes. Va a aparecer que esto después se vuelve complicado. Bien, y después Bernabé, que es el mentor de San Pablo. O sea, Bernabé que luego para Pablo y lo lleva al compañero en la primera misión. Así que bueno, aspecto negativo. A ver, esta es una escena un poco especial. Yo no lo vamos a leer por razones de tiempo, pero es un caso ambiguo. La sanción parece exagerada, parece que ellos venden un campo, pero no dan todo, dan un pedazo, ¿viste? Entonces lo entregan como si fueran dado todo, o sea, quieren se fare finta, o sea, aparentar que están dando, que son súper generosos y dan todo, pero se guardaron. Entonces, sí, el texto asusta. Porque Pedro le dice, por hacer eso te va a morir, cayó, vio la esposa, cayó. Entonces es un poco, me parece un poco exagerada el castigo. Murieron los dos, sí. Pero en el fondo, ¿cuál es el mensaje? O sea, la falta de transparencia o falsedad. O sea, nadie está obligado a compartir, si había que hacerlo de corazón. Y ellos aparentaron esto, pero ve que siempre se va mezclando la cosa, ¿no? O sea, todo es como un detalle que pone para decir, bueno, sí, todos compartían, todo bien, bueno, no todos. Algunos se guardaban, mentían. Cuando vieron a la mujer, ya cayó muerto. Vos lo dijiste, no sé. Él dice que la mujer lo mandó al frente al marido, eso es casi. Estaban enterrando al marido y cuando estaban enterrando al marido lo vino a buscar después allá. Sí. También puede ser también una falta de creencia total al mensaje del Evangelio, porque es decir, vamos a poner esto, pero si nos va mal, tenemos que pasar por acá. Podría ser eso. Aparentemente, por lo que aparece ahí, es más bien eso, que le cuestionan, que por eso le dices, nadie te obligó. Claro. Si lo hacía de corazón y no así medio aparentemente. Pero bueno, no importa. Entonces, esa fue una escena, digamos, un cono de sombra, un poco de oscuridad que también aparece ahí. Pero están los aspectos positivos y negativos, ¿no? Y ahora vemos que cómo va apareciendo esa oposición,
¿no? Cada vez más fuerte la comunidad, ¿no? Fíjese, dice, intervino el sumo sacerdote con todos los partidarios de la secta de los saduceos. El tiempo es tirano. Esto lo sabe, aparece en el Evangelio, y después tenemos una obra de Flavio Josefo, que es un historiador judío, ¿no? Que tiene un libro que se llama Antigüedades Judías, y él va explicando todo esto. Entonces los fariseos eran un grupo de los piadosos, los hashidim en hebreo, porque se juntaban entre ellos, eran todos solamente, eran súper observantes de la ley. Y los saduceos vienen de la familia de Sadoc, era familia sacerdotal, era el sacerdocio de Israel es hereditario, había que ser de familia sacerdotal. Y eran los que tenían el poder, como le dije recién, el único poder que tenía religioso y lo tenían los sacerdotes, ¿no? Entonces, acá le llaman la secta, ¿sabes? Pero bueno, entonces ellos sobre todo van a ver ahora con Esteban el tema del templo, ¿no? Hablan contra el templo y de la ley. Bueno, entonces lo que tienen es envidia, porque la gente, a Pablo le va a pasar igual, ¿no? Como la gente iba detrás de él, se llenan de envidia, arrestan a los apóstoles y lo enviaron a la prisión pública. Durante la noche el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego dijo, vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. ¿Ves? Ante la persecución, parecían. Vayan y sigan. Ellos obedecieron, fueron al templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar, la enseñanza de los apóstoles. ¿Ves? O sea, ante la persecución, valentía o parecía. Pero se hace más oficial, porque ya el sumo sacerdote y los saduceos, que es lo que tenían el poder real, digamos, ¿no? Otra vez lo hicieron comparecer ante Sanedrín y el sumo sacerdote les dijo, nosotros les habíamos prohibido, lo mismo recién, hablar, ¿no? Ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina y quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre, porque ustedes crucificaron, ustedes lo mataron. Eso no se lo guardaban, se lo decían, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, otra vez, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y bueno, el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, al que ustedes hicieron morir, suspendiéndolo del martirio. A él Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo jefe y salvador, a fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Eso es lo que llamamos el querigma, ¿ves? O sea, el anuncio fundamental, la muerte y resurrección de Jesús, donde tenemos el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, ya vimos, y el Espíritu Santo que Dios envió a los que obedecen. Al ver estas palabras se enfurecieron y querían matarlo. Desde cada vez la oposición se va volviendo como Jesús, cada vez más violenta. Bien. Y esto lo de Gamaliel es interesante, ¿no? Esto lo hemos escuchado más de una vez. Un fariseo llamado Gamaliel, que era doctor de la ley, esta era la línea de los escribas, respetado por todo el pueblo, se levantó en medio del Sanedrín y después de hacer salir por un momento a los apóstoles, dijo a los de Sanedrín. Entonces, israelitas, cuídense bien de lo que van a hacer con estos hombres. Hace poco apareció Teudas, eso tenemos también en la literatura extrabíblica, Teudas, que fue un falso mesías, que pretendía ser un personaje y lo siguieron unos 400 hombres, sin embargo lo mataron y sus partidarios se dispersaron y ya no queda nada. Después de él, en la época del censo, apareció Judas de Galilea, que también arrastró mucha gente, igualmente murió y todos sus partidarios se dispersaron. Por eso les digo, no se metan con esos hombres y déjenlos en paz, porque si lo que ellos intentan hacer viene de los hombres, se destruirá por sí mismos, pero si verdaderamente viene de Dios, ustedes no podrán destruirlos y correrán el riesgo de embarcarse en una lucha contra Dios. ¿Qué tipo de sabio? Sabio. Se fija que si muerto el perro se acabó la rabia, o sea, diciendo, bueno, hubo dos casos y se dispersaron. Entonces, si vos te guías con esa lógica, muerto Jesús, teóricamente tiene que desaparecer, ¿no? Si continúa, esto viene de Dios. De que era un poco el argumento que está haciendo, ¿no? Los del Sanedrín siguieron su consejo, llamaron a los apóstoles y después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos de padecer por el nombre de Jesús. Y todos los días, tanto en el templo como en las casas, no cesaban de enseñar y anunciar la buena noticia de Cristo Jesús. O sea, vemos que la persecución no lo frena, ¿no? Sí, casi diría que los potencia. Siguen anunciando y anunciando
el Evangelio. Pues ante la persecución hay que anunciar más el Evangelio. El amigo mío, Hermenegildo, bueno, ya lo conocen, Hermenegildo. Bueno, Hermenegildo hace una síntesis de lo que habría acá. Acá está, Hermenegildo Panicano, Misiones de Chiesa y Lucia. Bueno, es que él pone 5, creo que son 5 puntos, como para decir, bueno, ¿qué nos deja estos tres capítulos, 3, 4, 5? Primero, dice un estilo popular y simple. La reacción de la gente y las autoridades. A ver, no hay discusiones complicadas. Y los rabinos, los judíos tenían cosas complicadas. Fíjense las preguntas que Jesús, ¿viste? ¿Cómo es posible la resurrección? Una mujer se casó con 7 maridos, lo enterró a los 7. Sí. Entonces digo, esa parábola es ficticia. Muy complicados, se complicaban mucho. Y sí, pero yo veo que dice que se casó con 7 hermanos. Al segundo hago la valija y rasco. Por eso, los 7 se casaron y enterraron los 7. Si se casa con mi hermano y se muere, con el otro yo al segundo agarro la valija y me hago cura. Bueno, quiere decir que en realidad cuando uno compara con las discusiones judías, eran siempre muy rebuscadas. O sea, siempre están, ¿viste? ¿Cuántos pasos puedo caminar? Si el día sábado se me cae el burro, lo pueden hacer. Era todo, en serio digo, ¿cuál es el texto? Los textos legales son aburridísimos. Porque discuten todo, porque todo tiene que medirse con la ley. Y acá en realidad es un estilo simple y popular y por eso la gente lo recibe. O sea, no volvían a la gente loca con leyes, ni normas, ni esto, que no se puede esto, no se puede lo otro, tal. Después van a ver el tema de la comida, que todas las prescripciones alimenticias que son tan complicadas para los judíos, los apóstoles, ya de antes, ¿no? Jesús lo tiene que defender, porque ya de antes no le hacían mucho caso. O sea, que en ese sentido, es un estilo popular y simple y por eso llegaba mucho a la gente, y la gente reaccionaba. Y la gente bien y las autoridades mal. Pero es verdad, fíjese que no complican la cosa. O sea, se mete con la gente y tiene un estilo simple y popular en la forma de anunciar. De hecho, viven al interno del pueblo judío con sus instituciones y con su propia cultura. Eso queda claro. Veo que iban al templo, rezaban. O sea, no se consideraban algo distinto del pueblo judío hasta este momento, ¿no? Eso se va dando. Tampoco quieren crear nuevas estructuras. O sea, ellos van al templo y cumplen la ley, ¿no? Predican, dan testimonio de Jesús, o sea, pero no es que enseguida fundan algo paralelo. Eso se fue dando en la historia. Ahora vamos a ver. Y después, esta opción de los primeros cristianos de una vida ordinaria tiene como consecuencia inmediata el poder presentar al pueblo un testimonio comprensible y mantener vínculos directos y contagiosos. O sea, estaban adentro de la comunidad y daban testimonio por el estilo de vida distinto. Por eso el pueblo los apreciaba. O sea, no crearon algo por fuera, una élite que se separaba, ¿no? Sino que estaban, por eso digo, vivían en el medio del pueblo, pero con una elevada moral, si querés, ¿no? Entonces, por eso tiene un efecto contagioso, porque la gente lo ve en lo cotidiano, en lo ordinario, ¿no? Bien. Después, bueno, hay signos y prodigios que obran los apóstoles, y eso va teniendo mucha eficacia. Los gestos de poder de los apóstoles van llamando la atención y preocupan a las autoridades, ¿no? El pueblo se copa y las autoridades se enojan y ven la forma de matarlo, de sacarlo, ¿no? Y hay una crítica, digamos, a la clase del poder dominante de los sumos sacerdotes, que por eso va levantando cada vez más oposición, ¿no? No los atreven a matarlo todavía, pero bueno. O sea, ve que como que va obrando a nivel de fermento, digamos, en el pueblo y las autoridades. Sería largo de explicar.
el sistema judío es un... Bueno, se ve en el templo. El sistema judío es un sistema de separaciones. Es un sistema de separaciones. O sea, primero tenés los paganos que no pueden entrar. Están en el atrio de los gentiles. Los judíos recién pueden entrar. Se tienen que lavar y purificar para entrar. Pero las mujeres están en un patio. Los hombres en otro. Los sacerdotes ahí arriba. Y solo el sumo sacerdote podía entrar al Santo de los Santos. Es todo un sistema de separaciones. Que por eso con la muerte de Jesús dice que el velo del templo se rasgó. Desaparece el sistema de separaciones y por el bautismo todos somos un pueblo sacerdotal, ¿no? Eso va a decir a Pablo, la carta de los Hebreos. Todos somos un pueblo sacerdotal por el bautismo. O sea, hay una fundamental igualdad de todos los cristianos. Y esa es la base. Después va surgiendo distintos ministerios, ¿no?, para el servicio del pueblo. El sacerdocio ministerial, después nosotros hacemos todo el lío con el clericalismo y todo, pero teológicamente, no lo vivimos, pero teológicamente es así. O sea, es hombre tomado del pueblo para el servicio del pueblo de Dios. Pasa que si lo miramos por la estructura mundana, bueno, el Papa manda, los obispos mandan, los curas mandan, pero no es al revés, es el pueblo de Dios. Y eso es lo que se está recuperando con el tema de la sinodalidad. O sea, todos somos partícipes, ya lo vimos en el encuentro anterior, con la responsabilidad de todos los bautizados y la dignidad fundamental, ¿no? Lo que yo hago largo, San Agustín, que era un genio total, lo hace cortito. Él escribía, le decía, con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Lo primero, dice, es mi dignidad, mi alegría. Y lo segundo es mi peso. Mi carga, dice. Es eso. Ya San Agustín, lo digo. Pero fíjese esto, ¿no?, que hay una exerción popular, digamos, donde el pueblo va viviendo. Ahora vamos a ver que van surgiendo ministerios para el servicio del pueblo. Si llegamos al capítulo 6 va a aparecer. ¿Quién me trae ahí? Las amonestaciones nos frenan el impulso. Hasta ahora son amonestaciones, tarjeta amarilla. A Esteban le saca la roja, pero hasta ahí vamos viendo eso. ¿Está? Bien. Después, el cuidado de la comunión y el compartir concreto en la vida comunitaria. Es otro aspecto que resalta mucho en los tres sumarios que aparecen en estos primeros capítulos 3 al 5, ¿no? Se insiste mucho en los vínculos comunitarios. Yo le dije lo de San Agustín, que no se puede ser cristiano francotirador, ¿no? Entonces la comunidad tiene una comunión espiritual, afectiva, de corazón, y que se traduce también en la comunión de bienes, ¿no? Eso lo vimos. Y justamente esta belleza de la vida comunitaria es la que hace atractiva. Lo que decía el Papa Benedicto, la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Si una comunidad es atractiva, en el buen sentido del término, y atrae, atractiva, atrae. Bien. Pero siempre hay cosas negativas, aparece la onanía y Safía, que bueno, no empañan la fortaleza de los vínculos, pero a veces aparecen ciertas cosas que aflojan. Bien, la resistencia y la oposición, que Jesús lo había dicho, y se va dando. O sea, dan testimonio, se oponen, pero esa oposición no frena, digamos, como era antes de Pentecostés, que estaban todos escondidos por miedo, ahora no. Digamos, tienen padecía, tienen valentía para seguir predicando, y saben que tienen que obedecer a Dios antes que los hombres, ¿no? Ese tema. 2 veces aparece esa expresión, tenemos que obedecer a Dios antes que los hombres, ¿no? Bien. Y bueno, la oposición, por eso, algunos lo quieren eliminar y otros, como Gamaliel, dice, como siempre, ¿viste? Ahí, como dicen, halcones y palomas. Bueno, Gamaliel sí es la paloma porque dijo, bueno, esperemos, no. Y ellos dan libre por padecer en el nombre de Cristo. Después, el crecimiento continuo de la comunidad, no solo en números, sino también en lo espiritual, ¿no? O sea, que va madurando la comunidad, ¿no? Espiritualmente. O sea, hay un crecimiento en los vínculos, y por eso en la fe, y por eso se viven más los vínculos. Los apóstoles siempre están llenos del Espíritu Santo. La comunidad reza pidiendo. O sea, hay como signos de madurez o de crecimiento de la comunidad. Y después esa frase la pone mi amigo Hermenegildo, liviano pero definido, no sé qué significa, de lleno. Bueno, dice un ministerio jerárquico liviano pero definido. O sea, claro,
vamos a ver, y ahora incluso aparecen otros protagonistas, o sea, no es que todos hacen todo, ellos están, los apóstoles vemos que están, pero aparece mucho también toda la comunidad. O sea, pero ellos en la enseñanza y la fracción del pan, pero la gente reza, comparte. O sea que hay una fuerte vida comunitaria y hay un ministerio jerárquico, pero no es que tiene un control absoluto de todo, ¿no? Sino que se va dando la vida. Ahora veremos que con la persecución se van y predican, y no son los apóstoles. Entonces cuando vimos hasta los confines de la tierra, vimos que empieza por otro lado. Así que, bueno. Y por supuesto, Pedro siempre aparece ocupando un lugar muy especial, ¿no? Igual que en los evangelios, vieron que el que toma la palabra, el que toma las decisiones, el que habla, es Pedro. Hay un especial lugar para Pedro, ¿no? Dentro del grupo de los apóstoles. Bueno, y vamos a llegar, ¿eh? Tomé agua, después hacemos un break. Bueno, esta parte que no vamos a ver solamente del 6 al 8, pero bueno, entramos a la segunda parte. La primera parte, les dije, 1 y 2 era el nacimiento de la iglesia con Pentecostés, la ascensión de Pentecostés, ¿tá? Y primer discurso de Jesús. 3, 4 y 5 se refiere a cómo era la vida de la comunidad en Jerusalén, ¿tá? A partir del 6, y sobre todo por el tema de un grupo helenista, que ahora vamos a explicar qué son, comienza a expandirse la iglesia hacia afuera y hacia adentro. Ahora van a ver, ¿no? De hecho, estos son los que van, después de la muerte de Esteban, van a predicar, y bueno, van a Samaria, después llegan a Antioquía y se le da el nombre de cristiano. ¿Se acuerdan? Ahí Bernabé va a buscar a Pablo, lo trae. Entonces, esta parte llega hasta la Asamblea de Jerusalén, que es donde se soluciona el tema de si está bien o no dejar que los paganos se hagan cristianos sin hacer los judíos, que los recibamos sin condiciones previas. Y eso es lo que resuelve el Concilio de Jerusalén, ¿tá? Esto es un poquito pues, de Jerusalén a Antioquía, este bloque, ¿no? Porque acá sucede todo el tema de que se predica a los paganos, hasta ahora se sigue dando todo dentro del judaísmo, ¿tá? Pero el judaísmo tampoco es un bloque, ahora vamos a ver, hay helenistas y hebreos. Vamos a ver qué son. Y entonces, después sí, acá se da la predicación a los paganos, que es lo que hace Pablo en Chipre con Bernabé, genera toda la confusión o discusión, bueno, se tiran de los pelos y dicen, bueno, vamos a hacer un concilio para discutir eso, ¿tá? Entonces esta es la parte que viene, nosotros no vamos a ver tanto, pero bueno. Este bloque es el del grupo, hay un protagonismo del grupo de los helenistas, que ahora voy a explicar lo que son. Fíjense que aparecen como unos protagonistas, nosotros les llamamos los diáconos, pero ahí la palabra no aparece de diácono, pero bueno, son 7 hombres que son del grupo de los helenistas y que van a ser los que empiezan a hacer la evangelización de Judea y Samaria, ¿no? Para que nos veamos el mapa, ahí está. Esta es Judea, ¿ves? Siempre está en la zona sur, ¿no? Y entonces ellos salen, y entonces Pedro va a estar en Jope, ahí está Cesarea Marítima, ahí está el Monte Carmelo, después siguen para arriba, pero empieza Samaria en la región norte, ¿tá? Judea en la región sur, entonces empiezan a predicar también. Para nosotros es todo igual, no. ¿Qué pasa cuando los apóstoles van bajando y pasan por Samaria? Tatán, tatán. No los quieren recibir porque, claro, porque iban a Jerusalén. O sea, después del exilio, esto es largo de explicar, después del exilio hubo, en realidad hubo una diáspora del norte, el reino del norte cae primero, cae en el 721 a.C. y van prisioneros a lo que es Asiria. En cambio, Jerusalén cae en el 587 y van prisioneros a Babilonia. Entonces ya ahí es como que hay como se parte. Y los que quedaron, ¿qué hacían los asirios? Le pagaban a los soldados, ¿no?, de las campañas con tierra. Entonces se quedan ahí y se armó un mestizaje cultural y religioso. Entonces los judíos no los quieren los samaritanos, por eso.
Cuando Jesús lo ven hablando de una samaritana, ¿cómo va a hablar? Ahí entendemos por qué la parábola del buen samaritano es un escándalo, porque el samaritano no es tanto como un pagano, pero está a la mitad. Para un judío, ¿viste? No son puros. Aparte, bueno, hay una historia porque llevaron otro templo al monte Garizim, hicieron como un cisma religioso y político. Y después de la diáspora, del destierro que tuvieron los del norte, se mestizaron. Entonces no los consideraban puros los samaritanos. Entonces los judíos, de Judea, judíos, despreciaban a los samaritanos. Entonces ya acá hay un primer paso que se está metiendo en el barro. Y cuando llega a Antioquía, el barro ataca porque le predican a los paganos. Todo visto desde Jerusalén. Por eso mandan a controlar. O sea, para uno de Jerusalén, digo, se está metiendo cada vez peor, ¿no? Y es lo que va dando ahí. Bien. Y por eso el Evangelio va creciendo, toda esta sección, porque por eso decía, ahora está el mapita completo, fíjense, ahí está Jerusalén, Jope, donde aparece Pablo, Gaza, acá va a aparecer también Felipe, Cesarea, también aparece por acá Felipe, Ptolemaida, Tiro, Sidón, y llegan a Antioquía. Acá está Tarso, Bernabé lo va a buscar a Pablo a Tarso, lo trae, y después Bernabé de Chipre. Entonces acá está la primera evangelización y después cruzan Anatolia hacia Menor. Entonces este es el bloque que va dando de a poquito el viaje. Ahí están Pedro, Pablo, Felipe, Bernabé, Pedro y Juan, ves que se van dando un poquito de expansión que hablamos. ¿Está? Bien. Y bueno, aparece, de hecho no solo aparece Pedro, sino que también, vamos a ver, ya en la final del capítulo 7 aparece Pablo. En el 9 es la conversión de Pablo. Ahí ya Pablo prácticamente se lleva el protagonismo de todo lo que sigue. Bueno, vamos a ver ahora la expansión de la iglesia, la primera etapa, que es justamente cómo empieza esta expansión. Yo digo hacia afuera, pero también hacia adentro. Ahora vamos a ver, que se empieza a estructurar, ¿no? Entonces vamos a ver los capítulos 6, 7 y 8, del 6 al 8. Bien, hay 6 bloques. Primero el nombramiento de los 7. Ahora va a explicar. Después está el arresto de Esteban. Después está el discurso y la lapidación de Esteban. Lapidus en latín es piedra. Sería apedreación, no sé si apedrear. Lapidación dice, bueno, lo lapida. Después hay una nueva persecución contra la iglesia, consecuencia de la muerte de Esteban, que tiene una repercusión misionera. Felipe, uno de los 7, ahí aparece. Esteban también, uno de los 7. Aparece Simón el mago, hay un par de cosas, nada que con Copperfield, es otra cosa. Y después Felipe y el etíope, y con eso cierra la cuestión. Cerramos el coso y después ya viene capítulo 9, la conversión de Pablo. Bien, esto es lo que nos toca. 35 minutos, pero bueno, algunos textos los puse, otros no, porque eran muy largos. Y todo el discurso de Esteban es hermoso, pero es muy largo. Entonces hice un extracto para que lo podamos ver. Pero vean cómo, por eso digo crecimiento también hacia adentro. Porque lo primero que pasa es que crece la comunidad, crece la actividad, los apóstoles estaban repartiendo, ¿no? Los bienes, atendiendo a que nadie falte necesidad, y van a ver que se quejan. La frazada corta. Y ahí la iglesia empieza a estructurarse, ¿no? Y después sigue la persecución, y dentro de estos 7, Esteban y Felipe, dos personajes muy importantes, cobran protagonismo y aparecen en esta parte de los hechos. Bien, entonces los 7, ahí está. Fíjense, como el número de los discípulos aumentaba, cuando ven, ¿cómo es que dice la postmodernidad? Small is beautiful. Ser poquito es bueno, lindo. Pero bueno, cuando la familia crece, no se da abasto. Entonces, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendían a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Surge una situación nueva. Explico. Como le dije, hubo 2 exilios. El más conocido que cuenta la Biblia es en el sur, en Judá. Fueron, ¿no? Los judíos fueron
tirado por otro lado. Muchos se fueron y muchos fueron llevados. ¿Tá? Entonces, están los judíos locales, esto hasta el día de hoy así, ¿no? Los que están ahí, los que viven en Tierra Santa, se consideran los auténticos, ¿no? Y los que son de afuera son medio, ¿no? Son, pero no son del todo. Como hay 3 fiestas que tienen que ir, y bueno, cada tanto van, pero no son locales acá. Yo me acuerdo una vez fui a una parroquia de Bariloche, que el cura Rosario que estaba instalado allá, y la secretaria me dijo, yo soy Nick. ¿Eso qué es? Yo soy Damián, y digo, no. Yo soy nacida y criada acá. Mira que en Bariloche hay muchísima gente de afuera. Entonces, yo soy nacida y criada acá. Y lo otro vino de afuera. Bueno, eso pasaba con los judíos. Estamos todavía dentro de los judíos, por eso no confundan. Pero ¿qué pasa? Los de afuera hablaban, el idioma que se hablaba en todo el Imperio Romano era el griego, la koiné. Es un griego vulgar, digamos. Y por eso se los llamaban helenistas, porque hablaban griego, pero eran judíos. Pero no eran de Jerusalén. Los de Jerusalén hablaban el arameo o el hebreo. ¿Tá? Esta división estaba al interno del judaísmo y pasa al interno del cristianismo. ¿Tá? O sea, viene del judaísmo, que lo distinguían entre los que vivían en Jerusalén, que supone que estándola en la tierra podían respetar todas las leyes, etc., y los de afuera. Seguramente, no me voy por las ramas, pero oyeron hablar del movimiento sionista. Sí. Que hay 20.000 tipos de interpretaciones, pero estrictamente hablando es volver a Sion. O sea, Sion es el monte donde está construido Jerusalén. O sea, hay siempre una campaña internacional para que los judíos vayan a vivir a Jerusalén, a la tierra. Ahora dice que están 5.000 o 6.000 allí y el resto afuera, ¿no? Pero los de Jerusalén quieren ser mayoría justamente para imponer un poco la regla. Pues supone que los que son de afuera son un poquito light, o sea, no viven tanto como los de adentro, ¿tá? Entonces esta problemática pasó. Entonces, ninguno pasaba, bueno, viuda. En la Biblia aparece todo el tiempo el huérfano, el extranjero y la viuda. Son ¿quién son? Y las personas vulnerables, diríamos hoy, más desprotegidas socialmente. No me quiero ir tampoco por las ramas, pero en esa cultura patriarcal, para no decir machista, patriarcal, la mujer que perdía el marido quedaba en Pampirabia. No había jubilación, ni pensión, ni nada. Totalmente desprotegida. Algunos hablan que no queda otra cosa que ir a la prostitución o algo para poder vivir. Si tenía hijos chicos, socialmente no valía. Y después quedaba totalmente desprotegida económicamente. Entonces, era como un símbolo de la persona pobre. El huérfano, que no tenía quien la cuide, y el extranjero que venía de afuera también, ¿no? Esto más porque vos fuiste extranjero en la tierra, entonces cuida. Vos sabés lo que está afuera, entonces le manda la Torah que también lo atiendan un poquito, pero cuide de afuera. Entonces siempre el trío, la tríada de personas vulnerables. Hoy si querés poner los adictos, los pone un montón de cosas. Pero ahora las personas, entonces la viuda es como el símbolo de las personas desprotegidas. Entonces la comunidad cristiana tenía viudas y entonces tenía que atenderlas. Pero esa división que tiene una raíz no racial, pero sí lingüística, griego y hebreo, pero también cultural. Todo idioma lleva una cultura, ¿no? Entonces, esto pasó a la comunidad y aparentemente, por lo que dice acá, se atendían, estaban en grupos. O sea, las viudas iban de los helénicos, estaban por un lado, y las viudas de los hebreos estaban por otro, ¿no? Y bueno, el local siempre gana, entonces parece que no había justicia en la distribución diaria de los alimentos. O sea, que se repartía y bueno, parece que se atendía más a las viudas de los hebreos, ¿no? Y se descuidaba. Entonces, los 12, ahí ya aparece que eran los 12, ahí está Matías, lo trajeron de Delviso y se lo pusieron ahí. Los 12 convocaron a todos los discípulos y le dijeron: no es justo ver los discípulos, o sea, esto es una pequeña chance. Hay un problema y se junta la comunidad, sínodo. ¿Qué hacemos? Vamos a discernir lo que tenemos que hacer.
Ellos que dicen, no es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir a la mesa. Viste que decía que estaban ocupándose. No, digo, si lo dedicamos a esto, no podemos hacer lo otro. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera, nosotros podemos dedicar la oración al ministerio de la palabra. Que tienen Marta y María, jerarquía. Lo más importante es la predicación de la palabra y la oración. Lo otro es importante, pero bueno, busquemos a alguien que lo haga. Ves que al crecer van surgiendo ministerios para el servicio de la misma comunidad. Entonces, fíjese, la asamblea aprobó esta propuesta. No fue un decreto del Papa. La asamblea aprobó la propuesta y eligieron a 7 hombres. Esteban, ya lo conocemos, lleno del Espíritu Santo y de fe. Felipe, también va a aparecer enseguida. Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás. Bueno, un nombre más o menos parece, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, la comunidad, y esto, después de orar, les impusieron las manos. En la tradición de la iglesia se llaman los diáconos. Hay un diácono por esto. El tema de los diáconos, por el tema del servicio. Diaconía aparece ahí, servir, aparece la palabra diaconía, servir a la mesa, ¿no? Entonces ve que la comunidad tiene una necesidad, surge un problema, y bueno, hay que crear un ministerio para el servicio de eso. Entonces se ordena. Después veremos que lo vamos a ver a Esteban y a Felipe predicando, a Felipe bautizando. O sea que no es solamente se quedaron en el servicio de la mesa, sino que fueron adquiriendo otras responsabilidades que surgían. Pero también muy dedicados los dos a la evangelización. Y fíjense, la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén y muchos sacerdotes abrazaban la fe. ¿Se acuerdan que los sacerdotes eran los oponentes? Bueno, algunos se iban convirtiendo y iban abrazando la fe. ¿Ves? Pero la palabra de Dios ve que está como que la palabra crece, protagonista, ¿no? Eso es lo importante. Todo esto sirve para una mayor difusión de la palabra de Dios. Pero bueno, hay una necesidad de gestionar y de organizarse y entonces se va creando esto, ¿no? Bien, ahora aparece Esteban, recién ordenado. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Otra vez. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se presentaron para discutir con él. Acá hay un detalle interesante que les mostré en el mapita antes. Por eso sí el protagonismo, porque ahora la división entre cristianos y judíos se va dando dentro de los helenistas, que de hecho se vuelven los helenistas, pasa a ser lo dominante, porque eran más abiertos, ¿no? Pablo sería de esa línea, Lucas, o sea, empieza a ser más fuerte, digamos, la presencia, y ahí adentro se va dando esta división. Por eso dice que los que discutían, los libertos, Cirene, Alejandría, ¿no? Tal Cilicia, que era ahí en Asia Menor, o sea, vean que eran todos judíos de la diáspora, helenistas. O sea, al interno del judaísmo helenista se empieza a dar más fuerte esta división entre cristianos y judíos, ¿no? Entonces discutían con Esteban. Como no encontraban argumento frente a la sabiduría del Espíritu que se manifiesta en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído hablar contra Moisés y contra Dios. ¿Les suena esto? ¿De dónde? Exactamente. Ahora, hay un paralelo bastante claro para esta diapositiva entre la muerte de Jesús y la muerte de Esteban. Vieron que dijo que Lucas era pintor, porque pintaba cuadros así. Entonces, vieron el nacimiento de Jesús, el nacimiento de la iglesia. La muerte de Jesús, la muerte de Esteban. Está como, muere perdonando. O sea que hay como un cuadro, ¿no? Que tiene también un significado teológico. Repite la identificación con Cristo de los apóstoles, ¿no? Entonces, sobornaron porque lo llaman contra el Hijo, así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y llegando de improviso lo arrestaron y lo lanzaron, de que la persecución se volvió más fuerte.
Presentaron falsos testigos, vamos a leer la pasión, pasa lo mismo, que declararon: este hombre no hace otra cosa que hablar contra el lugar santo y contra la ley. Es lo mismo que le acusaban a Jesús, ¿no? Que hablar contra la ley, a Jeremías. Bueno. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruyó este lugar y cambiará la costumbre que nos ha transmitido Moisés. A Jesús que le acusan, que haber dicho que iba a destruir el templo y lo iba a edificar en 3 días. Ve que está lo mismo, ¿no? Y después cambiar las costumbres. Estaban dentro del pueblo, pero fermentos. Ya empezó a fermentar y otra cosa, vino nuevo o del nuevo. No aguantó. O sea, el molde judío no aguantó la levadura del evangelio. Se explota, ¿no? Entonces lo acusan de eso, de querer cambiar las costumbres de Moisés, igual que a Jesús, y estar contra la ley y contra el templo. Los dos símbolos del judaísmo, ellos lo condenan que están en contra. Fíjense, los que estaban sentados ahí tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel, ¿no? O sea, ve que no responde nada, muere mártir. Entonces, el sumo sacerdote preguntó a Esteban: ¿es verdad lo que estos dicen? Y entonces ahí larga el discurso, que no lo vamos a copiar porque es larguísimo. Si alguna es catequista le viene de 10 porque es todo un resumen de la historia de la salvación. En serio. Escuchen, empieza en Abraham. El Dios de la gloria se apareció. ¿Por qué? Porque tiene que justificar la raíz judía. El Dios de la gloria se apareció a Abraham cuando está en Mesopotamia, o sea, empieza con Génesis 12, ¿no? Antes de establecerse en Harán, y le dijo: abandona tu tierra, la casa de tu padre, y ve a tu país que yo te indicaré. Si después no leen el discurso, son 61 versículos, por ejemplo. Voy a hacer 5 diapositivas. Pero fíjese que empieza a hacer la historia de la salvación, nombra a Abraham, nombra a Jacob, nombra el hambre que tiene que ir a Egipto con José, nombra a Moisés con la liberación de Egipto. Es muy interesante esto, un paréntesis, porque acá toma algo que era propio de los rabinos. Los rabinos dividían, dice que Moisés vivió 120 años, ¿no? Entonces dice que en la etapa de toda persona hay 3 etapas de 40 años. De hecho, acá dice que la crisis de los 40 le agarró a Moisés y por eso fue a ver el pueblo. Y le fue mal y se fue al desierto, estuvo 40 días y después Dios lo llamó de vuelta y tal, ¿no? Entonces, dicen por eso, ¿no? Que todo rabino, todo sí, los primeros 40 años como que vive lo mundano, los otros 40 estudia la Torah y los últimos 40 sirve a Israel, ¿no? Entonces, Moisés los últimos 40 sirvió, ¿no? Pero bueno, después, el camino por el desierto, con el pecado, el becerro de oro, todo lo que está ahí, la conquista de la tierra, nombrando a Josué, habla de David, habla de que quiso hacer el templo, pero Dios le dijo: no eras vos, era tu hijo Salomón, y la construcción. Es largo, pero ¿por qué? O sea, lo estaban acusando de estar contra el templo, ¿tá? Entonces hace todo el discurso hasta llegar al templo, ¿tá? Entonces hace todo un repaso de la historia de la salvación. Y de golpe se pone filoso y entonces empieza a hacer la aplicación de su sermón, ¿no? Hombres rebeldes, paganos de corazón, cerrados a la verdad. Bueno, de que tenía carácter, ¿eh? Ustedes siempre resisten el Espíritu Santo y son iguales a sus padres. Ahí habló del pecado, de rebeldía del desierto y todo, ¿no? ¿Hubo algún profeta a quien ellos no persiguieran? Mataron a los que anunciaban la venida del justo, el mismo que acaba de ser traicionado y asesinado por ustedes. El justo es Jesús, ¿no? Los que recibieron la ley por intermedio de los ángeles y no la cumplieron. Pablo le va a decir lo mismo en la carta de los Romanos. Sí, la ley, pero no la vive. Entonces es lo mismo que el pagano que no la tiene. Es lo mismo. Al oír esto se enfurecieron y rechinaron los dientes, como diciendo, bien. Esteban, otra vez lleno del Espíritu Santo y con los ojos fijos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba de pie a la derecha de Dios. Entonces clamó: veo el cielo abierto, al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Con eso firmó ¿cómo se llama? Certificado de función. Decirle que lo vea Jesús a la gloria de Dios es firmar el certificado de función, ¿no? Bien. Después de eso comenzaron a vociferar y tapándose los oídos se precipitaron sobre él como un solo hombre, arrastrándolo fuera de la ciudad, igual que a Jesús, ¿viste? Para no contaminar, y lo apedrearon. Esta es la apelación, ¿no? Y miren quién aparece:
Los testigos quitaron los mantos. Saulo lo tenía. Exactamente, confiándolos a un joven, sería 18 años, 16, 18 años, llamado Saulo. Dejan para matarlo, ¿no? Bien. Mientras lo apedraban, Esteban oraba diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Qué suena? Padre, tu mano. Poniéndose de rodillas, exclamó: Señor, no les tengas en cuenta de pecado. Lucas, la pasión, el que pone estas palabras: perdónales porque no saben lo que hacen. Otra vez. Y al decir esto, expiró. Ve que muere, primer mártir, igual que Jesús, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito. Fíjense, hay un gran paralelo, yo lo paso rápido, pero es decir que hay un gran paralelo entre la muerte de Jesús y el proceso y la muerte de Jesús, de que lo acusan y cómo muere con el de Esteban. Ambos son arrestados como consecuencia de un motín popular generado y ambos son acusados de hablar contra el templo y contra la ley. Ambos oran por sus verdugos y dirigen a Dios en el momento de su muerte. Jesús muere rezando, ¿no? Entonces, ve que está el paralelo, Lucas 23, etc., ¿no? Y de este modo, ¿por qué? Porque el primer mártir entonces sigue los pasos de Jesús, ¿no? Hasta el final. O sea, se identifica con eso en la vida y en la muerte. Entonces acá Lucas está diciendo un mensaje claro, ¿no? O sea, que la vida de Jesús continúa también en la vida de sus apóstoles y sus mártires, ¿no? Así que bueno, de los 7 quedaron 6, tengo que sacar un rápido de él. Pero bueno, ve que aparece Esteban y ya pierde, ¿no? Fíjense esto. O sea, lo que decía recién, ¿no? Son los judíos de la diáspora. O sea, la pelea se está dando entre la gente de la diáspora, ¿no? Después se lo critica por la ley y el templo. O sea, como si fuera una blasfemia, ¿no? Y él no se defiende de la acusación, igual que Jesús. ¿Se acuerdan que le pegan y no se defiende de la acusación, ¿no? Tanto que Pilato le dice: ya, yo tengo poder, decime algo, ¿no? Bueno, nadie te ha dado poder sino te da el Padre en el reino de este mundo, eso es Juan, ¿no? Pero bueno, y después como muere contemplando a Dios, ¿no? También, por eso. Y después el discurso, como digo, una relectura crítica de la historia de la salvación, pero pues si se hace lectura profética, porque termina diciendo: bueno, lo mismo dice Jesús, ustedes que mataron a los profetas, bueno. Entonces se defiende con eso, ¿no? La razón de corazón, etc. Pero hay un gran paralelo entre los dos. Esto genera una nueva persecución de la iglesia. Fíjense, Saulo aprobó la muerte de Esteban. Te va anticipando, ya en el capítulo 9 viene la conversión. Pero fíjense, ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, esto llama la atención, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Fíjese que hay, no sé si ironía acá, pero Jesús le dijo que tienen que dar testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y los confines de la tierra. Pero eso no salió por vamos a planificar la misión, sino fue por la persecución. Dios escribe derecho, el renglón es torcido. La persecución fue la que le hizo cumplir el mandato de Dios de predicar a todos, ¿no? Y los apóstoles, yo creo que querían mantenerse unidos, no se querían dispersar todavía. Por eso ellos se quedaron. Algunos dicen también que estarían, como eran judíos, protegidos, no eran de la diáspora, eran todos si bien eran de Galilea, pero eran judíos del país, no eran de afuera. Eran nativos. Exactamente, eran nacidos y criados en Israel. Entonces, capaz que por eso no los persiguieron, pero a los helenistas los persiguieron, a los que venían de afuera, ¿no? Saulo, por su parte, perseguía a la iglesia, iba de casa en casa y arrestaba a hombres y mujeres llevándolos a la cárcel, ¿no? Esto ya se llama prolepsis en la narratología, anticipa lo que va a pasar después en el capítulo 9. Es como que te da un aviso. Bien, seguimos. Felipe en Samaria. Ya Esteban, bueno, ¿te acuerdas? Esteban, Felipe, el Procoror, el otro, bueno, Nicolás. Bien. Entonces, bien, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando la palabra. Y no eran los apóstoles, otra vez insisto, O sea, todos se sentían responsables de la misión, de la predicación. Felipe descendió a una ciudad de Samaria, ya estamos en Samaria,
y allí predicaba a Cristo. Muy simple. Al oírlo y al ver los milagros que hacía, todos recibían unánimemente las palabras de Felipe, porque los espíritus impuros, dando grandes gritos, salían de muchos que estaban poseídos, y buen número de paralíticos y lisiados quedaron curados. Y fue grande la alegría de aquella ciudad. Lo mismo que Jesús. O sea, por el poder de Jesús, curan enfermos, poseídos, etc. ¿Ve? Y anuncian a Cristo. Entonces Felipe era para servir las mesas, pero también acá lo vemos predicando, anunciando el Evangelio, ¿no? Bien. Y acá aparece lo de Simón el Mago, que es un momentito de oscuridad, digamos, también. ¿Alguien sabe lo que es la simonía? Está el Código de Derecho Canónico. Y viene de acá, de Simón. Cuando alguien vende algo sagrado, quiere comprar o vender lo sagrado, se dice que se llama pecado de simonía. No se puede comprar o vender lo sagrado, ¿no? Viene de acá. Así que ahora vean por qué. Desde hace un tiempo, esta sigue la historia de Felipe, pero aparece Simón el Mago y aparece Pedro también, ¿no? Entonces, vivía en esta ciudad, Samaria, un hombre llamado Simón, el cual con sus artes mágicas tenía deslumbrado a los samaritanos y pretendía ser un gran personaje. Todos, desde más pequeño a más grande, lo seguían y decían: este hombre es la fuerza de Dios, esa que es llamada grande. Y lo seguían porque en ese tiempo los tenía seducidos con su magia. Ve que es como una degradación de los religiosos. Pero está diciendo que los samaritanos son paganos. Ve que yo decía antes, acá lo dice también, ¿no? O sea, no tenía la pureza de la fe de Jerusalén. Lo está describiendo como gente que está mezclando todo, ¿no? A Dios con la magia, con todo. Bien. Cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba la buena noticia del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, dice: todos, hombres y mujeres, se hicieron bautizar. ¿Ves? O sea, habla Felipe y se convirtió. Y Simón también, ¿ves? Como Ananí y Zafira, creyó y se bautizó. Y no se separaba de Felipe. Al ver los signos y los grandes prodigios que se realizaban, él no salía de su asombro. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios, ¿ves? Control. Le enviaron a Pedro y Juan. Che, ¿qué está pasando? Esto, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. El bautismo y la confirmación, para decirlo con lenguaje nuestro, ¿no? Porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente estaban bautizados en el nombre del Señor. Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces aprobaron esto, los apóstoles. Sigue. Pero al ver Simón que por la imposición de las manos se confería el Espíritu Santo, Simón les ofreció dinero diciéndoles: les ruego que me dé ese poder a mí también, para que aquel a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Le quiso comprar el poder, ¿no? Algo espiritual. Pedro le contestó, háganse amigo de Pedro. O sea, pregúntale a la amiga Sofía, que es amigo de Pedro: maldito sea tu dinero y tú mismo, porque has creído que el don de Dios se compra con dinero. Esa es la simonía. Tú no tendrás ninguna participación en ese poder, porque tu corazón no es recto a los ojos de Dios. Arrepiéntete de tu mal y ora al Señor. Quizá Él te perdone este mal deseo de tu corazón, porque veo que estás sumido en la amargura de la hiel y envuelto en los lazos de la iniquidad. Este salió mejor que Ananí y Zafira. Rueguen más bien ustedes al Señor para que no me suceda nada de lo que... Como el agua. Sí, este es apóstol. Pero bueno. Los apóstoles, después de haber dado testimonio y predicado la palabra del Señor, mientras regresaban a Jerusalén, anunciaron la buena noticia a numerosas entidades samaritanas. De que se enganchan hasta los samaritanos. Todavía ya ahí empieza la apertura, digamos, de la iglesia, aprobada también por los apóstoles, ¿no? Entonces esta es un poco la escena de Simón el Mago, ¿no? Y la última escena, esta tengo un poquito más desarrollada, porque hicimos en el día de catequesis, en el día del catequista, es Felipe y el etíope, pero van a ver que es muy, muy interesante. A ver si yo tengo otra, ahí está marcadita. Se ve, está un poco chica, pero bueno. Y con esto termina el capítulo 8. Tenemos 10 minutos.
Fíjense, el ángel del Señor, están los personajes verdes, le ordenó a Felipe: levántate y dirígete hacia el sur, al camino que va de Jerusalén a Gaza, es un camino desierto. Ahora vamos a ver los dibujitos. Felipe salió y fue hacia ese lugar, Un eunuco etíope, Etiopía, ¿se acuerdan? Ahí, África, eunuco, funcionario de alto rango, encargado de los tesoros de Candace, la reina, ministro de Economía sería, el ministro de Economía de Candace, sí, no comento, la reina de los etíopes, había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Es largo explicar. Acuérdense que la reina de Etiopía fue a ver a Salomón, ¿se acuerdan? Y se volvió diciendo la sabiduría de Dios. De ese momento hay una comunidad judía en Etiopía. Y hay una comunidad cristiana, los cristianos etíopes, son uno de los que tienen ahí en el templo de Jerusalén, también un barrio. Bien, pero fue a adorar a Dios, ¿ves? A los temerosos de Dios, del cual habla siempre Lucas, ¿no? Y regresaba en su carro mientras leía el profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: adelántate y colócate junto al carro. Felipe fue corriendo y al oír que venía leyendo el profeta Isaías le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Él le respondió: ¿cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Entonces le pidió que subiera al carro y se sentara a su lado. El pasaje de la escritura que venía leyendo era en los cánticos del siervo, ¿no? Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero en silencio ante quien lo esquilla, no abrió su boca. En su humillación le fue negada la justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia si su vida ha sido arrancada de la tierra? ¿No? Isaías 53:7. Interesante, digo, porque acá ya vemos más desarrollado un poco cómo era la conversión en aquel momento. Es un camino de iniciación cristiana. Entonces, es temeroso de Dios, pero todavía no está incorporado, cree en la Escritura, la lee, pero no la entiende, ¿no? Y estos son los textos que los primeros cristianos usaban para demostrar que Jesús era un Mesías sufriente. Va a aparecer varias veces en los discursos de Pedro y de Pablo esta referencia a estos textos, ¿no? El eunuco se dirigió a Felipe y le preguntó: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro, ¿no? Felipe tomó la palabra y, comenzando por este texto de la Escritura, le anunció la buena noticia de Jesús, ¿no? O sea, esto lo leemos en Semana Santa, los cánticos del cielo. Son los textos de Isaías que hacen referencia que cargó nuestra unción, parecía un hombre, su rostro, o sea, pone ese y parece que estuviera describiendo la pasión. Bueno, los cristianos tomaron. Entonces, ¿de quién se refiere? ¿De sí mismo o de otro? Bueno, de Jesús, y le explica. Siguiendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco, acuérdense que era un camino desierto, el eunuco le preguntó a Felipe: aquella agua, ¿qué me impide ser bautizado? Entonces ordenó que el carro se detuviera y los dos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua. Felipe lo bautizó y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco ya no vio más, siguiendo su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Asdod, al norte, y en todas las ciudades por las que pasaba anunciaba la buena noticia hasta que llegó a Cesarea. Cesarea estaba arriba y Gaza estaba abajo. Ahora vemos. Esto se lo digo a Verónica. ¿Qué significa que arrebató a Felipe? Que se lo llevó. Se lo llevó, sí. A ver, el texto está dividido en dos partes, ¿no? La primera, igual que tiene todo un paralelo con los discípulos de Maús. Lucas, otra vez, los cuadros. Fíjese que el discípulo de Maús, Jesús se pone a caminar, les habla de la escritura que habla referente al Mesías, liturgia de la palabra y después la Eucaristía, fracción del pan. Acá es liturgia de la palabra y sacramento, en este caso el bautismo, ¿no? Por eso es típicamente lucano, ¿no? Entonces, el contexto geográfico, esto que hay que ver, ¿no? Entonces, el camino que va a Gaza, que es un camino desierto, ¿no? Allá arriba está Jaffa y más arriba todavía Jaffa es el puerto. Allá arriba está Cesarea. Entonces va por el camino por el desierto, ¿no? Y busca, bueno, por eso cuando apareció agua lo fue tan. Hay todo el desierto en la esterilidad y el agua en la fecundidad. Esos son símbolos bíblicos clarísimos para el que está allá. En Israel hay una temporada seca,
6 meses y después empieza la temporada de lluvias, ¿no? De hecho, si para noviembre no empieza a llover, empiezan a hacer oraciones, y si no llueve, empiezan a hacer ayunos, porque si no llueve, no hay agua y se mueren, ¿sí? Bueno, ahora inventaron cómo hacer dulce el agua de mar, ya superaron eso los judíos, pero el tema del agua es vital, si no hay agua no hay vida, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante el contexto geográfico, ¿no? Y es la primera vez que se anuncia el Evangelio a un extranjero. Los samaritanos, malos vecinos, pero estaban en el barrio, si querés, ¿no? Pero este no era directamente, era bien de afuera. Era etíope, ni siquiera era helenista. Los helenistas eran judíos de habla griega. Este no, este era simplemente temeroso de Dios, no era judío. Ves que ya hay un salto muy importante en esto, ¿no? Entonces, los personajes, el ángel del Señor, el Espíritu Santo, esto fue lo que vimos, lo que hace cada uno, ¿no? Pues yo digo como un resumen, fíjense que el Espíritu Santo es el que va guiando. Ven acá, Felipe es guiado por el Espíritu Santo. Dijimos que el protagonista de los hechos, el protagonista de la evangelización es el Espíritu Santo, que aparece en primera persona o a través del ángel del Señor o Espíritu del Señor. Pero siempre lo lleva, lo hace ahí y después lo lleva para otro lado. O sea, queda muy claro que él tiene la iniciativa y es el verdadero protagonista de la acción evangelizadora. Bien. El otro personaje, Felipe, ya lo vimos, era uno de los 7 que emprendió el viaje, etcétera, que predica, etcétera. Este no lo mata, por ahora. Era uno de los del grupo de los 7, por eso. Y después de la muerte de Esteban estaba predicando en Samaria, vimos recién, ¿no? Bien, otra cosita. Y el eunuco, bueno, son todos adultos, no hace falta que explique lo que es un eunuco. No, bueno. ¿Qué cosa? ¿Qué preguntó? Nada. ¿Me acortaron? Sí. Bien, era común, acuérdense que en José también aparecen los eunucos. Estaban para cuidar a la... Sí, a las mujeres, por eso a la reina, por eso, era común en aquella época. Entonces, pero fíjate que es un símbolo de la esterilidad, como el desierto. De que hay un tema, ¿no? Es un varón humano castrado, ¿no? Ahí está Etiopía, en África, fíjate el viaje que tendría, todo por acá, ahí está la península de Sinaí, todo trabajar acá. Bien. Eran realmente los que pueden dar, en este caso eran tipo capaz, por eso se ve que también estaba con la parte económica, ¿no? Fíjate que en el libro de Esther aparece un eunuco, que el que cuidaba a Esther y además, viste, mujeres del rey. Así que bueno. Y por eso Putifar en el libro, en la historia de José, aparece como eunuco del faraón y jefe de los guardias, que tenían puestos de poder. Bien. Y el que rescató a Jeremías también. Hay un tema. Desde el punto de vista legal, no podía ser aceptado en la comunidad, ¿no? Es un tema también, o sea, por más que se hubiera querido ser judío, no lo hubieran dejado. Primero por no era de raza judía, pero también por ser eunuco no podía participar de la asamblea, ¿no? Ese es un tema. De hecho, el libro de Isaías le promete eso. Que le vimos Isaías 53. Isaías 56 dice: no diga el eunuco, soy un árbol seco. Pues así dice Yahvé: respeto a los eunucos que guardan mi sábado y que eligen aquello que me agrada y se mantienen firmes. Yo he de darles en mi casa y en mis muros monumento y nombre mejor que hizo hijos e hijas. Nombre eterno que les daré, que no será borrado. Ve que Isaías promete que nos va a integrar. Igual que Isaías, que dice Isaías 2, que vengan todos a Sion, también los paganos. Hay como una especie de apertura, pero de por sí estaba como excluido, una situación de exclusión por parte de la comunidad, ¿no? Entonces, justamente el capítulo después de la actitud incorrecta de Simón el Mago, ¿no? Tenemos la actitud correcta del etíope, que es un hombre de fe, ¿no? Y realmente sincero y pide con sinceridad la conversión y el bautismo, ¿no? Así que bueno. Y después el ángel del Señor que toma la iniciativa. Él se levantó y partió. Bueno, la obediencia o docilidad por parte de Felipe, que le hace la catequesis después de las preguntas. O sea, del lado del eunuco hay una actitud de búsqueda. Y del lado del, ¿cómo se llama?
de Felipe está la disponibilidad, ¿no? Fíjese la pregunta, ¿no? Porque el texto de Isaías decía que no verá su descendencia, decía ahí, Isaías 53. Y él se sintió identificado por la palabra. Pues ¿de quién lo dice? ¿De sí mismo o de otro? Porque yo me veo acá, no voy a tener descendencia. ¿Ve? O sea, el símbolo de la esterilidad, ¿no? También en mi vida, ¿no? Entonces, después de eso, bueno, ahí está, él responde, la búsqueda, bueno, esto lo pasamos, ya está. Quería llegar a la conversión. Entonces, una vez que hay agua que impide ser bautizado, no, si crees de todo corazón, es posible, creo en Jesucristo, y bueno, tenía la fe, y el bautismo es el sacramento que sigue a la fe. Entonces está la conversión, ¿no? A través de la Escritura llega y recibe el sacramento, ¿no? Entonces se ve que hay un pequeño oasis con agua, va y lo bautiza, ¿no? Bien, el etíope no lo vio más, pero seguía gozoso su camino, ¿no? Y Felipe se encontró en Azoto y después llegó hasta Cesarea. Sigue el camino de los... Ahí están los dibujitos, ¿no? Por eso, el camino que bajaba a Gaza de Jerusalén, y él apareció después en Cesarea. ¿Ven? Estaba acá. Este es el desierto, pues el camino que después cruza el camino inverso de Israel, tiene que ir a Egipto y de Egipto bajar a Etiopía. Bien. Ahí está Cesarea Matías, ahí están los lugares. Fíjese que hay como un paralelo, ¿no? Que va leyendo, entiende lo que lees, le dice Felipe, camina con él, le pregunta si entiende, Jesús camina, le pregunta qué le está pasando. Siempre hay una pregunta y una respuesta, ¿no? Por eso el tema de acercarse, ¿no? Y bueno, hay agua, se da sacramento, se da la fracción del pan. Esta es la última, la penúltima. Entonces, ¿qué sacamos? Ahora sí, con el Hermenegildo. Así terminamos con 5 minutos de retraso. Fíjese que ya parece que la iglesia es una, pero que alberga culturas distintas. Es lo que decía, ¿no? Eso del fenómeno del Pentecostés, ¿se acuerdan? Que todo el mundo, bueno, la iglesia puede acoger a distintas culturas, la cultura judía, la cultura samaritana, la cultura etíope, y después veremos otras. O sea, no hay barrera cultural. Chocolate por la noticia, sí, pero el judaísmo la tenía, cultural y racial. Y acá se abre, ya empiezan a distinguirse. Acá todos pueden entrar, ¿no? Cualquier cultura. Van surgiendo nuevos ministerios, ¿no? Después va a decir que había profetas y maestros. O sea, la comunidad, como le dije, toda la comunidad de los bautizados, pero van surgiendo distintos ministerios para el servicio de la comunidad. O sea, el Papa instituyó el ministerio de catequista, pero era de antes. De hecho, era un ministerio antiguo. Antes había mucho, estaba el hostiario que la puerta recibía. O sea, había un sentido de que todos eran parte de la iglesia y prestaban cada uno un servicio en la iglesia. Está surgiendo que son servicios. En algunos casos se institucionalizan el lector, el acólito, el catequista, y en otros casos el que canta en el ministerio de música, el servicio de música, pero bueno, no hace falta que tenga título, hay que sepa cantar un poquito, ¿no? Después ve que van apareciendo, ¿se acuerdan que decía en el encuentro anterior que estaba lo comunitario, pero que lo comunitario no ahogaba, digamos, la fuerza, la creatividad de las personas? Salta Pedro, hagamos esto, el otro se va a predicar. Bueno, Felipe y Esteban, personalidades capaces y fuertes, van surgiendo, la comunidad no los arruina, sino que los promueve, ¿no? Eso es importante también. Después sigue la persecución, pero a causa de la persecución surge el anuncio de nuevos territorios. Los echan de acá y van a otro lado. Cuando vimos en Antioquía, llegaron ahí echados y ahí empiezan a predicar, ¿no? O sea que al ritmo de las persecuciones la iglesia va creciendo. Y por último, dice el etíope, dice un incentivo a la difusión de la alegría del Evangelio, porque le llama la atención que él se volvió a su lugar, no tuvo que ir a Jerusalén. O sea, se convirtió, se bautizó y dice que lleno de alegría siguió por el camino. Bueno, futuro apóstol, digamos, no es una comunidad centrípeta que todos lo piden, no, sino que bueno, va para su lado, vuelve a su lugar, vuelve a servir a la reina, etc. Pero ahí es apóstol y testigo, ¿no?
O sea, no es secta. Una secta te encierra y te aísla del mundo. No. Andá a tu lugar de trabajo, volvé a lo tuyo, pero sos cristiano. ¿Ve? Ahí está también la diferencia con que no es una cosa de secta. Bueno. No da el tiempo. Yo hubiera querido que, hacer también un poco de resonancia, que les quedó un poco de todo esto. O sea, lo que puedo decir es esto. Sí, si no era, somos mucho y para hacerse tarde. Si queda tiempo, le poquito hacer un poco de alguno quiere hacer una pregunta o alguna. Sí. Yo tenía una, con lo último que dijo de que con ustedes, el Espíritu Santo como que de alguna forma hace de una iglesia pueda abrazar diversas culturas. Sí. Y en esto lo enlazo con lo que hablaba de esa cosa doble, ¿no? De los paralelismos. Y se me vino lo de la Torre de Babel, que es como una inversa. Con hablar distintas lenguas, no se dejan de entender y cuando explicamos el primer día Pentecostés, citamos otra vez de Cantar la Mesa, que claramente Pentecostés hay un trasfondo judío porque era el día de la fiesta de las chozas que se hacía ahí, era el día donde se hacía la recepción de la Torá en el Sinaí. Por eso, pero también vimos que era el positivo de Babel, que era el negativo, exactamente. Después venir, ahí está todo explicadito, sí, positivo y negativo, sí. Toma sin duda, Pentecostés es el positivo. Vimos que en Babel el orgullo generó división y confusión. El Espíritu Santo, que es amor, genera unidad, pero sin anular cada cultura, porque ese es el tema. O sea, cada uno lo entendía proclamar la gloria de su propio idioma. Ese es el principio de la inculturación del Evangelio. gracias. No tiene que aprender un único idioma, sino que cada uno en su propio idioma que es lo que hace la iglesia, que ha traducido la Biblia, efectivamente, para las iglesias, en todos los idiomas. No hay ningún idioma que no sea traducido en la Biblia, porque la idea es que cada uno la lea en su propio idioma, ¿no? Es un símbolo. ¿Alguna otra cosa? Me quedó muy Lucas, lo último, porque dice que a Esteban lo estaban todos los ojos fijos en Esteban. Lucas capítulo 4, cuando Jesús viene del desierto, dice el Señor, todos tenían los ojos fijos en él. Todos lo arrastraron a Jesús, todos lo arrastraron a Esteban. Sí. Y con el eunuco pasó lo mismo que con el discípulo de Maús. Exactamente, es un paralelo, yo lo desarrollé poco, pero lo podés leer en paralelo, es muy claro. Sí. Eso habla de que el mismo autor Lucas, pero también la intención de Lucas es ver cómo la vida de Jesús se va repitiendo en la iglesia. Sí, lo entendí. O sea, la iglesia prolonga o continúa la vida de Jesús.